Ellos arrastraron el nombre de mi madre por el barro y yo puse a cada uno en su lugar. Me llamo Daniel, tengo 33 años y escribo esto porque sé que mucha gente pasa por situaciones similares, pero a menudo no se atreve a compartirlas. Hace poco más de un año me encontraba en uno de los momentos más contradictorios de mi vida. Estaba a punto de casarme y estaba completamente devastado por la pérdida de mi madre. Trabajaba en una empresa tecnológica, tenía una buena situación económica, mi propia casa y todos a mi alrededor decían que mi vida era perfecta, pero nadie sabía el vacío que sentía desde el accidente de mi madre. Antes de que todo esto pasara, siempre había sido de los que evitaban los conflictos, siempre buscaban la paz y trataban de complacer a todos. Pensaba que eso era lo que me hacía una buena persona. Mi vida anterior era sencilla y tranquila. Mi madre era mi refugio, mi referente para todo lo que era correcto. Tenía un gran corazón y desde niña la vi ayudando a la gente sin esperar nada a cambio. Cuando empecé a salir con mi ex prometida, la recibió como a una hija. No solo a ella, sino a toda la familia de mi ex. Mi madre me ayudó económicamente, cuidó de sus hermanos e incluso firmó un documento importante para que obtuvieran un préstamo. Pensé que todo esto se veía con cariño, así que cuando falleció, creí que esas personas harían todo lo posible por honrar su memoria. Pero lo que viví fue todo lo contrario, y fue entonces cuando todo empezó a derrumbarse. Las primeras semanas tras la muerte de mi madre fueron un borrón en mi mente. Estaba de duelo, intentando mantenerme funcional para no desmoronarme por completo. Mi exprometida parecía un apoyo en ese momento. Me llamaba, me visitaba y me decía que comprendía mi dolor. Eso me hizo creer que estaba con la persona indicada, que estaría ahí para mí en los momentos más difíciles. Así que, aunque aún me dolía el corazón, seguí con los planes de mi boda. Pensé que quizás centrarme en eso me ayudaría a llenar el vacío. Y durante un tiempo me convencí de ello, pero poco a poco pequeños comportamientos empezaron a molestarme. Comentarios sarcásticos sobre mi madre, bromas sobre mi dependencia y, intentando evitar conflictos, simplemente los ignoraba. Pero todo dio un giro en la fiesta de compromiso. Se suponía que sería una noche de celebración, el comienzo de una nueva etapa. Su familia lo había organizado todo, en la casa que mi madre había ayudado a financiar. Estaba nervioso, en parte porque la extrañaba, en parte porque algo en el ambiente no encajaba. Durante el discurso, los padres de mi ex empezaron a bromear sobre mi madre. La llamaban entrometida, decían que se metía en todo y se reían como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé paralizado, miré a mi alrededor y vi risas forzadas, miradas incómodas. Y allí estaban, burlándose de la mujer que tanto había hecho por ellos, burlándose de la persona que más amaba. Se me revolvió el estómago, la cabeza me dio vueltas. En ese momento me di cuenta de que todo lo que creía sobre esa gente era una farsa. Me quedé quieto, con las manos temblorosas y la garganta seca. Una parte de mí quería creer que era un malentendido, que alguien pronto se daría cuenta de lo absurdo y cambiaría de tema, pero con cada nuevo chiste, con cada risa burlona, sentía que se me agotaba la paciencia. Miré a mi prometida, esperando alguna señal, alguna indicación de que ella también pensaba que estaba mal, pero lo que vi fue una sonrisa que me partió en dos. Era como si estuviera disfrutando, como si todo esto fuera solo otro momento divertido para reírse. En ese instante, supe que algo se había roto dentro de mí. La imagen que tenía de ella se hizo añicos ante mis ojos. No recuerdo exactamente cómo me levanté, pero de repente estaba de pie, agarrando el micrófono. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar.
Sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. Algunas sorprendidas, otras simplemente curiosas. Respiré hondo y comencé a hablar. Hablé de mi madre, de todo lo que había hecho por esa familia. Compartí detalles que quizás la mitad de la sala ni siquiera conocía. Cuántas veces había ayudado económicamente, cuántas noches se había quedado a cuidar a los hermanos de mi prometida para que pudieran salir y divertirse. Y concluí diciendo, con toda la firmeza que pude reunir, que de ninguna manera me casaría con alguien que permitiera que se faltara el respeto a la memoria de mi madre. El silencio que invadió la sala fue ensordecedor, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba haciendo lo correcto. La reacción fue inmediata, como si hubiera lanzado una bomba en medio de la sala. Mi exprometida intentó quitarme el micrófono, sus padres empezaron a acusarme de exagerar y algunos familiares negaron con la cabeza en señal de desaprobación. Podía ver la ira en sus ojos por haberme destrozado la perfecta escena familiar feliz. Pero ya no me importaba. Mi objetivo era defender a mi madre, dejar claro que jamás permitiría que su nombre fuera pisoteado. Mis amigos me miraron sorprendidos, pero algunos sonrieron discretamente, como pensando, por fin se ha impuesto. Tomé mi decisión allí mismo delante de todos, sin vuelta atrás. La fiesta se convirtió en un campo de batalla y no hice ningún esfuerzo por apagar el fuego. Salí de la fiesta sin mirar atrás, acompañada de unos primos y mi padre, visiblemente emocionado. En el coche, empezaron a llegar los mensajes, una avalancha de llamadas, mensajes de voz, intentos de hacerme retroceder. Mi ex-suegro gritaba en los mensajes, mi exprometida lloraba, diciendo que lo estaba arruinando todo por una broma. Pero no sentía arrepentimiento, solo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque era el final de un ciclo que había idealizado y alivio porque por fin veía la verdad. Esa noche me dormí desconsolada, pero con la conciencia tranquila. Y eso, por primera vez en 1900, me trajo una paz que ni siquiera recordaba. En los días siguientes experimenté una auténtica montaña rusa emocional. Mi teléfono no paraba. La mitad de los mensajes eran de gente que me felicitaba por mi valentía, diciendo que había honrado la memoria de mi madre. La otra mitad venía de la familia de mi ex, intentando cambiar las tornas, acusándome de ingrata, inmadura, diciendo que había arruinado la vida de su hija. Convenientemente ignoraron toda la humillación que habían causado. Mi exprometida me llamó llorando, diciendo que no se había dado cuenta, que se había dejado llevar por la situación. Pero era demasiado tarde, porque recordé todas las pequeñas cosas que había ignorado, todas las microagresiones contra mi madre que había pasado por alto. Esta era la verdad que necesitaba afrontar. Me había estado engañando a mí misma durante mucho tiempo. Hubo momentos en los que casi cedí. Momentos en los que la soledad me pesaba, en los que me preguntaba si estaba tomando una decisión precipitada, pero cada vez que surgían esas dudas, recordaba la mirada de desdén que vi en su rostro esa noche, la risa que resonó al burlarse de quien me crió con tanto amor. Y entonces volví a mi centro. Mi padre fue un gran apoyo. Dijo algo que se me quedó grabado. Hijo, a veces es mejor estar solo que mal acompañado, y nadie que le falte el respeto a su madre merece un lugar en tu futuro. Sabía que tenía razón. El dolor pasaría, pero el arrepentimiento de haberlo tolerado permanecería para siempre, y no quería cargar con esa carga. Esa semana fue un punto de inflexión. Decidí no solo terminar el compromiso, sino cortar todos los lazos que me unían a esa familia. Cancelé todo: el lugar de la boda, la luna de miel, el fotógrafo. Perdí dinero, por supuesto, sobre todo la entrada del lugar, pero sabía que mi dignidad valía mucho más. Pedí el anillo de vuelta y tras mucha resistencia, finalmente me lo devolvió. Fue como si cada paso que daba para romper ese vínculo me devolviera una parte de mí misma.
Me di cuenta de cuánto me había perdido intentando complacer a personas que nunca me respetaron de verdad. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera revelación. No se trataba solo de terminar un compromiso. Se trataba de recuperar quién era antes de sacrificarme por los demás. Empecé a reconectarme conmigo misma de maneras sencillas y profundamente significativas. Volví a visitar la tumba de mi madre con más frecuencia, sin la carga de vergüenza que había estado cargando. Reencontré con viejos amigos, aquellos que siempre me habían advertido en silencio, pero los ignoré. También me permití sentirlo todo, el dolor, la ira, el alivio. No reprimí nada. Hubo días en que lloré hasta quedarme dormida, y días en que reí sola, recordando las cosas buenas que mi madre me enseñó. Con el tiempo, empecé a comprender que mi mayor error había sido normalizar la falta de respeto. Y eso era precisamente lo que estaba arreglando, reconstruyendo mi autoestima ladrillo, a mi propio ritmo, a mi manera. Con el paso de los meses, la presión de la familia de mi exprometida disminuyó. Cuando se dieron cuenta de que no iba a volver, empezaron a desaparecer, como si nunca hubieran formado parte de mi vida. Confieso que al principio su silencio me resultó extraño, pero luego se convirtió en un alivio. Necesitaba paz, necesitaba espacio para reconstruirme. Empecé a invertir más en mí misma, en aficiones que había descuidado, como la fotografía y el senderismo. Fue como reaprender a respirar. Con cada pequeño logro, un nuevo sendero recorrido, una foto bien tomada, me sentía más plena. Ya no quería vivir para complacer a nadie. Quería vivir de una manera que enorgulleciera a mi madre, incluso cuando ya no estuviera. Fue durante este periodo que se produjo la mayor transformación en mí. Comprendí que respetar la memoria de mi madre era, de hecho, respetarme también a mí misma. Todo lo que me enseñó sobre carácter y generosidad no podía descartarse por conveniencia. Empecé a filtrar mejor a quién dejaba entrar en mi vida. Aprendí a decir que no y a poner límites. También me volví más atenta a las pequeñas señales que antes había ignorado. Comprendí que quienes no respetan nuestros orígenes y nuestro dolor tampoco respetan quiénes somos realmente. Y lo más importante, me di cuenta de que es mejor caminar sola, con dignidad, que rodeada de personas que nos menosprecian. A finales de año, hice algo que llevaba posponiendo desde que falleció mi madre. Viajé a un lugar que ella siempre había soñado visitar. Fue un viaje sencillo, sin lujos, pero lleno de significado. Recuerdo estar sentada junto a un lago al atardecer, sintiendo el viento en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, sintiendo verdadera paz. Fue como si por fin me hubiera liberado de todo lo que me frenaba, de las expectativas de los demás, de las presiones invisibles, de la carga de tener que complacer siempre. Me permití sentirme orgullosa de mi viaje por haber puesto fin a una situación tóxica antes de que me consumiera por completo. Al volver a casa me sentía diferente. Aún extrañaba a mi madre, pero era un anhelo distinto, más ligero, más honorable. Mis amigos decían que mi actitud había cambiado, que parecía más sereno, más asertivo. Y era cierto, ya no era el tipo que lo aceptaba todo en silencio. Hoy elijo mis batallas y siempre que tengo dudas me pregunto, ¿estaría mi madre orgullosa de esta decisión? Si la respuesta es no, retrocedo. Si es sí, sigo adelante, sin miedo. Ese fue el punto de inflexión más importante de mi vida. Darme cuenta de que la verdadera superación no es olvidar el dolor, sino aprender a vivir con él de una manera que nos fortalezca, no que nos destruya. Con el tiempo, aprendí a ver esa etapa como un punto de inflexión. Antes, veía la ruptura como un fracaso, algo que me exponía y me avergonzaba. Pero poco a poco comprendí que fue una victoria silenciosa.
No todos los días tenemos el coraje de romper el ciclo, de defendernos ante tanta presión. Muchas personas en esa misma situación se habrían tragado la falta de respeto, habrían seguido adelante con la ceremonia y habrían fingido felicidad para evitar causar problemas. Pero yo ya no quería vivir de las apariencias. Quería una vida limpia y auténtica, donde pudiera mirarme al espejo y sentirme orgullosa. Y eso fue lo que logré. La capacidad de poner mi integridad por encima de todo. Mucho ha cambiado desde entonces. Mi círculo de amigos se ha transformado. Estoy rodeado de menos gente, pero con gente que de verdad se preocupa por mí. En el trabajo también me sentía más seguro al expresar mis opiniones, sin miedo a parecer el tipo complicado. E incluso en las relaciones he empezado a verlo todo con otros ojos. Hoy presto mucha más atención a cómo una persona trata a los demás, a cómo gestiona los momentos difíciles, porque sé que eso dice más que cualquier palabra bonita. No tengo prisa por empezar una nueva relación. Mi prioridad ahora es mantener la paz que he alcanzado y seguir honrando quién soy y de dónde vengo. Hace poco, hablando con un amigo, me preguntó si me arrepentía. Y por primera vez respondí sin dudar, no. No me arrepiento de haber revelado la verdad, de haber defendido a mi madre, de haber puesto un límite donde muchos preferirían callar. Claro que el dolor existió y aún existe, pero hoy veo que fue necesario para mostrarme quién estaba realmente de mi lado. Comprendí que nunca es tarde para empezar de cero, para tomar decisiones difíciles en nombre de la propia dignidad. La vida continuó y yo salí adelante con más fuerza. Y eso, para mí, es una especie de victoria que nadie me arrebatará jamás. Hoy uso esta historia como recordatorio diario. Siempre que me enfrento a una situación difícil, recuerdo al niño que una vez lo tragó todo para mantener la paz. Y recuerdo al hombre que, incluso temblando, se alzó para defender lo que era correcto. No es fácil tomar una postura, especialmente cuando se trata de personas que una vez amaste, pero es liberador. Sé que mi madre, donde quiera que esté, habría estado orgullosa, y yo también lo estoy. No por evitar el dolor, sino por afrontarlo de frente, por respetar mi historia y mis raíces. Esa es la clase de fuerza que ya nadie puede arrebatarme. Hoy entiendo que la verdadera superación no es fingir que no pasó nada, sino aprender a reconstruir tras una caída. Fue un proceso lento, lleno de contratiempos y días malos, pero salí más plena. Volví a dedicarme a las cosas que me hacen sentir bien. Valoré aún más a mi verdadera familia y aprendí a identificar quién merece estar a mi lado. A veces, la soledad es mejor compañía que la gente tóxica. No fue un cuento de hadas, no fue fácil, pero fue real. Y cada pequeña decisión, cada límite que aprendí a imponer, fue una victoria personal que me transformó profundamente. Si puedo sacar alguna lección de todo esto, es esta. No dejes que el miedo a perder a alguien perderte a ti mismo. No aceptes menos respeto del que mereces, sobre todo cuando se trata de alguien a quien amas y que ya no está aquí para defenderse. La vida me ha enseñado, a las malas, que la dignidad no es negociable. No tengo todas las respuestas, pero hoy vivo con mucha más paz, la conciencia tranquila y el orgullo de haber honrado la memoria de la persona que más me amó en este mundo. Y eso, por simple que parezca, fue el mejor regalo que pude darme.